Ok, bueno, ahí ya estaríamos. Ahí ya estaría grabando. Bueno, entonces, ¿cómo arrancó esto el lunes? Con una suerte de definiciones, ¿no? Establecer algunos conceptos, fundamentación, antecedentes, y aparece esa definición. Vamos a estar repitiendo lo mismo, pero acá tiene la primera parte, es un resumen, ¿sí? Es un compacto de lo que se trató en la clase anterior, la fundamentación, por qué. El cloud computing, sí, la facilidad de acceso y el uso de recursos, todo a un precio módico. Eh, Vimos que el cloud puede ser dividido en capas. Bueno, hay la primera división, ¿sí? Bastante general, que son tres capas. De hecho, hay un modelito un poquito más amplio en ese sentido. Y se hizo mención a lo que es IaaS, PaaS, SaaS también, con los comentarios sobre cada uno. Sí, creo que no sé si tiene mucho sentido estar repitiendo lo mismo, encima ya quedó grabado en la clase anterior. Entonces, la idea de hoy, para ir un poquito a los ejemplos que justamente preguntaba Graciela, si no vi mal, es abordar de estas tres capas que aparecen por acá, em, alguna herramienta de tipo PaaS, ¿no? Que es una plataforma como servicio. Em, Entre esas, o la idea, digamos, de las herramientas PaaS, por lo menos esta sí hacer recordar de qué se trataba el asunto, son las que permiten desarrollar, ejecutar y publicar aplicaciones sin tener que instalar ni administrar servidores. ¿No? Esa era un poco la idea. Y en ese caso, el proveedor, que a las veces el proveedor, se va a encargar de la infraestructura y el desarrollador se concentra en lo suyo, escribir el código y en la lógica de la aplicación. Así nomás. Bueno, em, bien que estuvieron ahí chusmeando que hay unos ejemplos, algo relacionado con Colab. Eh, Son distintas herramientas, el Google Colab, lo que permite ejecutar, si alguno lo usó o no, o por ahí hace un tiempo que no lo usa, solo para recordar, te permite ejecutar código Python, ¿sí? Desde el navegador y sin necesidad de instalar absolutamente nada. Y después hay un par de ejemplitos donde intenta eh, mostrar la diferencia entre usar una CPU, una GPU y un TPU. Eh, bueno, y ahí habría una suerte de discusión. ¿Cuándo creen que conviene utilizar cada una? ¿No? Bueno, especialmente apuntando a tareas de ciencias de datos, ¿no? Después también hay otro ejemplo con Firebase o Firebase. Hay un storage y un Firestore también. Bueno, hay uno que sigue existiendo, pero bueno, hay que poner la tarjeta de crédito para ese. Ahora vamos a ver cuál era. Son dos herramientas que nos permiten almacenar archivos y la otra concretamente nos permite almacenar y consultar datos de la aplicación en una base de datos no relacional, ¿no es cierto? Entonces, esa sería un poco la idea, el temario para hoy. Bueno, ¿los descargaron los ejemplos? ¿Algunos, alguien los chusmeó de casualidad? ¿O todavía no han visto nada? O por ahí siempre alguno que se adelanta, o todavía no. No es o no es el caso para hoy, que apenas arrancamos el curso. A ver qué pasa por el chat. No se vio nada, ningún problema, solo preguntaba nada más, como para también saber si pueden acceder al material y demás. Bueno, para utilizar Colab, eh, es una herramienta que ya, si se alguno ya la ha utilizado, ¿no? Bien de Google, ahí ponemos todo completito, lo escribí mal encima.
Bueno, uno escribe el Google Colab. Arranca así y te dice bienvenido a Colab. Acá me muestra algo que yo tengo, ¿sí? Te muestra los archivos o los cuadernitos en mi cuaderno, los ejemplos recientes, o archivos recientes que se fueron generando básicamente, y son algunos que aparecen ahí en el campus, o deberían, u otros no, por ahí quedaron algunas pruebas anteriores. Entonces, si uno arranca por primera vez con esto, con Colab, la idea es que tenemos que cuando un programa se ejecuta, ¿qué sucede? Pensando en procesamiento. Todas las aplicaciones, o todas las operaciones, perdón, matemáticas y lógicas, tienen que, de alguna manera, ser realizadas por algún tipo de procesador. Sin embargo, no todos los procesadores fueron diseñados para el mismo tipo de trabajo. Entonces, con el crecimiento puntualmente de áreas como la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, análisis de datos, eso hizo que surgieran procesadores especializados. Entonces, por eso la idea es que ahí encuentran un par de ejemplos, haciendo uso de Colab, para mostrar también esos tres tipos principales, un CPU, una unidad de un procesador de propósito general, para hacerlo más simple, el GPU, que es un procesador optimizado para realizar muchas operaciones en paralelo. Uno piensa en video, cuando piensa en una GPU y demás. Y después los TPU, que son tensores y que en definitiva son procesadores que han sido diseñados específicamente para acelerar modelos de inteligencia artificial. Puede ser que lo hayan utilizado, puede que no, puede que hayan comprado algo. Ahora uno puede comprar y acelerar un poco también las tareas. Claro, sí, ahora vamos a ver eso también. No le gusta mucho, es cierto, es un poco eh, estructurado en ese sentido, pero bueno, como que aparece siempre Python como si fuese la única y no es cierto. Hay otra opción por ahí. Muy bien, gracias por el comentario. Bueno, ¿cómo arrancamos acá? Necesitamos una suerte de espacio para poder empezar a escribir o desarrollar algo, entonces uno elige ahí el nuevo cuaderno. Eh, si salta la versión en inglés, dirá una nueva notebook o algo por el estilo, y entonces aparecen estos cuadritos, ¿no? Estos recuadros donde uno acá dice, literalmente empieza a escribir tu programa, ¿no? Uno empieza a crear su programa, a escribir su propio código. Y cuando apoyo esto por acá, si más o menos colabora, ven que aparecen otros dos leyendas, una que dice código texto, me permite agregar a continuación, si quiero, otro espacio donde agregar código o texto, a modo de comentario, ¿sí? Si ya han programado en otros lenguajes, por más que no sea Python, pero seguro ya lo vieron, Python, uno por lo general tiende a hacer comentarios, como para cuando se revisan las cosas un tiempo después, acordarse qué era lo que estábamos haciendo. Bueno, particularmente yo, que por lo general me olvido de, a veces lo que hice, llega la noche y me olvidé lo que hice al mediodía. Puede pasar. Bueno, entonces es bastante simple en ese sentido. Acá ya está todo listo para trabajar, ¿no? Tenemos la suerte de lienzo blanco. Bien, entonces, vamos a ver esto por aquí. Perdón, se sigue viendo bien, ¿no? Sí, Ah, ok, yo bien. ok. Me había quedado medio un efecto medio raro de fondo, me salió algo a mí. Pensé que, dije, uy, no, ya había algún problema. Bueno, entonces, acá, por ahí, demasiado elemental, tal vez, ¿no? Esto es una suerte de paso a paso, ¿no? Capturas,
por cada paso, ¿no? Cada paso hasta crear un programita simple en Colab y después un poco analizar los ejemplos que aparecen en el campus. Bien, ¿sí? Esto después si quieren lo subo, pero es más que nada para que vean con lo que se van a encontrar paso por paso. Y particularmente lo hice porque ya me ha sucedido en una oportunidad eh, que tuve que explicar o mostrar algo de esto y la verdad que no funcionaba nada y estaba todo tan lento que era difícil siquiera ejecutar el famoso Hola Mundo. Entonces, en rigor, uno cuando elige, crea una nueva notebook, tiene esto que ya comenté, después escribe el típico Hola Mundo, hasta eso nada raro, ¿sí? Y como ven, esto ya de Python, ¿sí? Eso, entiendo que ya lo saben. Después uno puede ejecutar el código, viene acá esta suerte del simbolito del play, entonces le dan ahí, ese es el famoso run o ejecutar. Es exactamente lo mismo. Em, Esto lo podemos pasar así, sin necesidad de estar escribiendo el print y el hola mundo, así después nos metemos en los ejemplos, o por ahí es, no sé si es muy eh, lucrativo del punto de vista del tiempo. Claro, muy bien, entonces lo dejo ahí como una suerte de repaso y nada más, ¿sí? Ya saben entonces que acá, por las dudas, se encuentran las versiones, las mejoras que he hecho con la app, cuando lo ejecutan, el tiempo de ejecución, les muestra el resultado de la ejecución. Y después abajo, cuando agregan lo que yo les mostré recién, un texto, en definitiva agregan un comentario y tranquilamente pueden elegir o escribir, o sea, acá un poco creativo, esto es un comentario. ¿Sí? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde se guarda cada uno de estos cuadernitos que creamos? O estas notebooks. Se guardan en nuestro Drive, perdón, y una carpetita que dice Colab Notebooks. Entonces ahí aparece todo lo que tenemos ahí, todo lo que hemos creado en Colab. ¿Sí? Y después por aquí, alguien que menciona esto, eh, aparece la famosa configuración del cuaderno o de la notebook. ¿Para qué? Para que podamos elegir, perdón. Uy, qué mal que estoy, y es apenas miércoles. Ajá. Creo que necesito vacaciones. Eh, el tipo de entorno, ¿no? Que vamos a estar utilizando, Python, también aparece, eh, después habrá una otra opción más, pero bueno, ya le comentaron que uno puede utilizar Java también. El hardware nos deja también, si bien nos da varias opciones, hay algunas que están habilitadas por defecto, un CPU, una GPU y un TPU también. Entonces, dependiendo del caso, para hacer una prueba, bueno, podemos elegir una u otra y ver qué es lo que sucede en definitiva. Bueno, esto imagino que esta partecita ya la habían visto, pero a modo, insisto, de repaso y demás, queda ahí como una suerte de registro. Después podemos instalar lo que necesitemos, librerías, hacer algún update, ¿sí? De algún paquete también. Em, Cuestiones que ya me dieron a entender que ya, por el chat, que ya los vieron, ¿no? Todo eso, estas cosas ya las utilizaron, ¿no? Han cargado librerías y demás, me imagino. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? No hay dudas en ese sentido. Ok, genial. Bueno, entonces ahí lo que van a encontrar, eh, hay unos ejemplos para comparar, ¿no? Esos tipos de procesadores y de alguna manera decir, bueno, ponderar o, perdón, cuantificar el rendimiento de cada uno. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Movimiento del micrófono? ¿No? Ok. Bueno,
Por ahí hay un ejemplo donde hace uso de una GPU. Bueno, eh, ¿alguien ahí se anima a colaborar un poco y comentar qué entienden por GPU? Si han utilizado, si han hecho algo en particular con GPU. Sí, no, tal vez. Ok, me parece que eso es un no, entonces, si hay un poco de silencio en el chat. Bueno, ok, sacando los videojuegos, ¿no? Y esa era la respuesta como más que obvia, ¿sí? Pero sí, es válida también. Bueno, muy bien, genial. Bueno, perfecto. Entonces tenemos claro para qué está la GPU. Para el entretenimiento. Bueno, veamos. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Nos muestra un código. Entonces acá lo tengo, insisto, lo dejé en las filminas porque puede ser que falle a veces y no esté funcionando muy bien y no nos permita conectarnos a ningún procesador por una cuestión de sobrecarga y demás. Claro, entonces esa es un poquito ver un poco la idea, un poquito la idea para ahora. Entonces ahí tienen, en principio, si uno, esta primera parte del código, eso sí que ni lo saca, ¿no? Tranquilamente yo puedo hacer que Colab se conecte con mi Drive para poder leer directamente archivos o guardar ahí archivos, ¿no? Después, por acá abajo, ¿sí? Esta parte, esta sección de código de ahí, lo que se utiliza o lo que se carga en definitiva es la biblioteca de TensorFlow, muy utilizada para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial y justamente algo que mencionaron por ahí por el chat, el aprendizaje automático. Detalle no menor. Y después lo que sigue, esa parte del código, lo que hace en definitiva es comprueba si Colab tiene una GPU habilitada. Si no la encuentra, ¿no? Hay un if por ahí. Si no la encuentra, dice, bueno, muestra un error porque el programa necesita una GPU para hacer esa comparación. Entonces la idea es que si no encuentra una, nos avise por lo menos. OpenCV y otras veces con CPP. Ah, bueno, ya usaron OpenCV, visión artificial. Bueno, bastante bien. Sí, sí, sí. OpenCV para lo que es procesamiento de imágenes es un clásico. Yo también lo he usado para hacer reconocimiento de rostro, ¿no? Facial y demás, así que bastante piola. Bien, entonces, por aquí cargamos la librería, después nos fijamos que podamos, que encuentre, que Colab tenga una GPU habilitada, y después hay ese import timeIt, lo que en definitiva hace es, te permite medir, ¿no?, cuánto tarda en ejecutarse un bloque de código. Esa es simplemente la idea. Y em, bueno, acá tenemos las definiciones de las funciones concretamente, ¿sí? Una función que utiliza CPU, que lo que hace es obliga, eh, el código está obligando a TensorFlow a utilizar una CPU en definitiva. ¿Para qué? Para generar, la idea es que genera 100 imágenes de manera aleatoria, ahí aparece la palabra mágica random, y esas imágenes aleatorias son de 100%, ¿no? 100% píxeles con los tres canales RGB. Y después lo que hace por acá, esto ya, idea de convolución, entiendo que ya la tienen, que es la convolución. Bueno, aplica la convolución con unos 32 filtros, y le pone ahí tamaño 7x7, cosas. Y por acá abajo está la definición justamente de la función que va a utilizar la GPU, y hace exactamente lo mismo que la función anterior, pero esta vez ejecutando todos los cálculos en la GPU.
¿no? Y por acá abajo hace las llamadas, cosas normales, ¿no? Perdón, quedó de vuelta ahí, hace las llamadas y por acá abajo finalmente hace la medición del tiempo. Mide el tiempo, ¿cómo? Ahí, no sé si se logra ver bien, hace, digamos, cada función la termina ejecutando 10 veces y se mide el tiempo total. Por acá abajo, con un par de prints, nos muestra los resultados. Por eso es un cálculo de un speedup por ahí y demás. Bueno, y acá es algo que salió. Una vez que se ejecutó el código, te da el tiempo que tardó con la CPU y el tiempo que tardó con la GPU, y uno ve ahí, ¿no?, las bondades de utilizar en este caso GPU. Y ahí se ve el speedup, o la aceleración que obtuvimos fue de 28 veces más. Sí, eso es un poco el ejemplo que tienen ahí en el campus. Eh, y el código, insisto, ahí se explico de manera general, eh, salvo que quieran preguntar algo puntual, ahí lo aclaramos. Bueno, entonces eso debería andar por acá, con las notebooks, creo que el 5 había quedado por ahí. Bueno, poner eso. Ah, no, ese no. Era con GPU. TensorFlow con GPU. Vamos a hacer esta ventanita por acá. Bueno, habrá quedado algo por ahí. Vayamos a ver qué le pasó. Entonces, esto si quiero, yo lo utilizo o no, ¿no? El hecho de estar importando o exportando algo de mi drive. Después acá, vamos a acá. Bien. Acá viene el detalle importante. Para que todo esto funcione, tengo que conectarme. ¿Sí? Elijo ahí conectando y ahora veremos a qué se supone que me estoy conectando. Bueno, entonces vamos a ver. En la parte de edición, la configuración del cuaderno, en que aparece una GPU 4 y como entorno de ejecución me ofrece Python, R o Julia. Acá aparece por defecto, ya sabe, ¿no? Google lo sabe todo, sabe que yo ya quiero usar una GPU. Y por acá, cuando se conecta, ¿esto qué es? Lo que me está mostrando, por ahí, me muestra básicamente la máquina en la que estoy utilizando. No la mía, por supuesto, sino este código se estará corriendo en algún servidor, ubicado en algún lugar del mundo, vaya uno a saber dónde. Y bueno, y en esa máquina tengo, como dice ahí, una RAM de, uy, ya no veo mucho, 12, y un disco de 112 gigas, por ejemplo. Son los detalles, ahí donde se va a estar corriendo el código. Bueno, entonces, si esto lo hacemos correr ahí, ya que se conectó, era un poco el desafío, ¿no? Analizar el ejemplo, eso se puede hacer, pero bueno, ahora mostrar que realmente funcionaba, que se conecte. Bien, entonces acá nos muestra que sí, que encontró una GPU, por suerte, y después por acá hacemos la comparación, generándolas sin imágenes, haciendo las convoluciones, aplicando los filtros, midiendo la velocidad, para obtener como resultado esto que se ve acá abajo. ¿Sí? Que el tiempo con CPU nos da 3,35 y con GPU nos da 0,12 redondeando, ¿no? No me acuerdo cuánto había quedado en el ejemplo anterior, más o menos parecido, se parece. Bien, entonces, ¿se pudo seguir? Ya entiendo que ya me han claro que manejan Colab, pero un poco el ejemplo
¿Se pudo seguir? ¿Sí o no? Sí, sí, se ¿Sí? entiende. Entonces, la idea es que uno ya sabe, la CPU, ahora contrastada con una GPU, el objetivo en definitiva es, más allá de utilizar una herramienta PAS, bueno, podemos elegir hardware también y comparar. Y de esta forma demostramos eh, experimentalmente que una GPU puede acelerar significativamente operaciones de procesamiento paralelo, como las convoluciones utilizadas en redes neuronales profundas. Tal vez alguien ya ha estado trabajando con eso y seguramente lo haya utilizado. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, es una manera bastante práctica de mostrar por qué las GPU en definitiva son el hardware preferido para entrenar modelos de inteligencia artificial y visión por computadora. Bueno, después aparece otro ejemplo donde están los tensores. Por acá, un ejemplito con TPU. Bueno, por las dudas, vamos a seguir esta misma idea. Eh, bueno, el ejemplo con TPU, hay que instalar TensorFlow, hay que estar actualizando algunas cosas. Em, pero en definitiva, a ver, esto puede que no aparezca en el ejemplo, si alguien estuvo observando, seguramente no, pero son pequeñas cosas que se pueden ir probando concretamente. ¿Sí? No, no es demasiado eh, raro en principio, son como pequeñas pruebas. Uno puede eh, cargar, importa la biblioteca de TensorFlow, después acá realmente ver si hay un TPU asignado. Si hay alguno, sí, si no, nos mostrará que no hay nada. Y después, obviamente, definir las funciones, al igual que lo hicimos con el caso previo, para CPU y GPU, esta vez para CPU, pero ahora con TPU. Después, misma idea, jugar con una imagen, convoluciones, cantidad de filtros, tres canales RGB, mismas condiciones, pero, uy, sí, vamos a ver el chat. TPU, si es una sigla. Ah, sí, sí. Lo que significa que son, sería un Tensor Processing Unit. Ahí viene, ¿sí? Es una unidad de procesamiento tensorial. Esa sería un poco la traducción. ¿Sí? Está, a diferencia en todo caso de un tensor, de un CPU que está diseñado para tareas de propósito general, digamos, y de una GPU que está optimizada para procesamiento paralelo, la TPU está diseñada específicamente para trabajar de manera más eficiente con operaciones matemáticas sobre tensores, que son, a ver, cómo ponerlo, son estructuras de datos eh, multidimensionales utilizadas por justamente TensorFlow y otros frameworks de IA. En definitiva es eso. ¿Sí? ¿Quedó respondido? Bueno, cerramos por acá el chat. Eh, por eso voy preguntando, tal vez alguno ha utilizado GPU o TPU dependiendo, ¿no? Por ello están trabajando en algo particular, en algo específico y las han utilizado. Eh, claro, sí, 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 eso mismo. Bueno, bien, entonces veamos si
nos deja habilitar todo esto. Si se conecta al TPU, y a veces puede fallar, ¿no? Hasta ahora con GPU, bien, se portó bastante bien. Bien, por acá. ¿Mm? Ok. Bueno, una vez que acá importamos TensorFlow y demás, lo que nos termina generando, nos termina dando acceso a un clúster de TPUs, ¿no? Entonces acá ven que aparece, ahí remarqué la palabra estrategia, strategy. Si uno quiere distribuir toda su carga de trabajo en todo el clúster o tal vez en un solo TPU para hacer la prueba, ¿cuánto tiempo le demandaría? Entonces, si uno quiere en todo caso utilizar un solo TPU, ¿qué habría que hacer? Comentar eso, como lo comentábamos, con eso de ahí. Después por acá abajo tenemos la función de CPU, TPU, hacemos la ejecución de cada una. Y finalmente acá, bueno, quedó una salida ya de una prueba anterior. Ahora vamos a intentar replicarla, espero que se conecte, donde nos muestra que el tiempo con CPU terminó siendo de 0,5, 0,51. Y en cambio con TPU terminó siendo de 0,98. Uno en principio espera que eh, si se utiliza o se contrasta al menos con un solo TPU, no con todo el clúster entero, completo, si es bien solo con uno, que sea mucho más rápido. En principio sería esa nuestra idea, lo que esperaríamos. Bueno, entonces, ¿por qué no sucedió eso? ¿Qué es lo que en definitiva tal vez falló? ¿O tal vez un TPU? ¿O en definitiva tal vez TPU no es tan bueno como CPU? ¿O no es tan bueno, o no es mucho mejor que incluso que GPU? ¿Alguno ha utilizado esto como para jugársela y responder? ¿O tirar una idea, algo? Quizás el código es más para GPU porque trata de imágenes, si no veo mal. Sí, sí, tal y como se dijo Mónica, estábamos jugando con imágenes. En definitiva fue eso. Entonces, si bien yo puedo utilizar todo el clúster o un solo TPU, ¿por dónde andabas? Por acá, ahí dejo el número. La tarea en definitiva, aunque digan, bueno, son 100 imágenes, eh, un montón de convoluciones, aplicar filtros y demás, termina siendo una tarea relativamente pequeña, ¿sí? Porque es una única convolución sobre un conjunto limitado de datos en definitiva. Por lo que acá aparece el tiempo necesario para inicializar la TPU, si uno aplica esa estrategia de utilizar todo el clúster, distribuir el trabajo entre todos sus núcleos, sincronizar los resultados, todo eso puede ser mayor, ese tiempo puede ser mayor que el tiempo de realizar los cálculos en sí mismo. Entonces, las TPU muestran mayor ventaja cuando procesan modelos de aprendizaje profundo con un dataset bastante grande o grandes volúmenes de datos, donde el costo de esa distribución, en definitiva,
se amortiza con el procesamiento paralelo y de esa forma resulta mucho más eficiente. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se ve la diferencia? Es un poco la idea. Por eso vuelvo a preguntar o consulté, mejor dicho, si alguien había utilizado ya las TPUs. Bueno, eh, ¿será que nos dejará conectarme? Ok. Uy, se conectó. Bueno, genial, parece. Bien, entonces, este es el ejemplito que tenían ahí en el campus. Acá uno va a estar instalando, haciendo un upgrade. Esto puede tardar un poquitín hasta que instale todo. Y después podemos justamente probar a ver si nos da números similares o números distintos, ¿no? Probando esto de acá. Bien. ¿Ahora alguna pregunta? ¿Algo? ¿Cómo viene? No sé si alguno puede comentar en todo caso, alguna experiencia personal que haya utilizado este tipo de herramientas como para hacer este tipo de comparaciones y evaluar el tipo de hardware a utilizar. Ah, sí, mira vos. Ah, bien. Tu propia GPU. Ah, buenísimo. Bastante, bastante interesante. Ah, ok. No de collab. Bueno, está perfecto. Ujú. Ajá, es buena. Bien. Bueno, eso tardará un poquito, no sé cuánto más tardará, pero la idea es intentar replicar el ejemplo, ya que se conectó. A veces resulta, tal vez sea por el horario, vaya uno a saber, resulta difícil conectarse a una GPU. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces. Por eso había hecho esas capturas y las dejé en el PowerPoint. Bueno, mientras esto está actualizándose, bueno, esa es una herramienta, ¿no? Una herramienta de tipo PAS. Vimos que nos permite ejecutar código, no instalar nada. Y después hay otra. Ah, ok. Y después, como alguien observó en el campus, también em, hay otra herramienta, ¿sí? Como otro ejemplo de herramienta de tipo PaaS es Firebase o Firebase. ¿La han llegado a utilizar? ¿Algunos sí o no? Ella tiene un conocimiento previo y puede hacer su aporte también. ¿No? En caso de que no hayan utilizado, Firebase es una plataforma. Carlos tiene que haber utilizado. Sí. No me fallaste, Carlos. Muy bien. Ok. Bien. Solo también para saber un poco el background de cada uno, porque por ahí me hacen algún comentario de las cosas que vieron en otros cursos, ¿no? En los cursos previos, digo, bueno, ok. O sea, asumo algunas cuestiones. Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube de Google que te ofrece servicios listos para usar en lugar de instalar y administrar servidores, bases de datos, qué sé yo, sistema de almacenamiento. En lugar de tener que hacer todo eso, el desarrollador, caso ustedes, utilizan los servicios directamente desde su aplicación. Por eso se considera una plataforma como servicio PaaS, porque la infraestructura ya está preparada y administrada por el proveedor.
Entonces, el objetivo de utilizarla sería eh, conectarse, que el desarrollador, en todo caso, que ustedes puedan conectarse en la aplicación, utilizar alguna, o sea, el servicio de la aplicación en particular, ¿no? Eh, Vamos a ver si nos deja esto, ejecutar eso y... Uy, ok. Bueno, por lo menos acá abajo justo había quedado la salida de, de una ejecución previa, eh, y ahí la idea era cuantificar y que se vea gráficamente que para este caso en particular, TPU no es lo más conveniente. Ok, se sigue conectando. Ay, ay. Em, bueno, bien, como que esto no prospera, Una ¿no? consulta, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, El tiempo del CPU y el TPU puede variar de computadora a computadora, puede ser distinto. puede llegar a ser distinto, ¿sí? Tampoco grandes diferencias, Ah, pero puede llegar a ser distinto. Yo lo quería probar porque vieron que para GPU funcionó y eran similares. No eran exactamente iguales, pero eran similares. Y fueron hechos en la misma máquina. Pero para que se puedan ver y lo puedan ejecutar después de probar. Pero este no se está conectando. gracias. De nada. Eh, bueno, ok. Bien. Va a quedar ahí el PowerPoint con el paso a paso. Y lo mismo que habrá quedado grabado esto, pero pasemos al otro, porque si no, no tiene sentido estar esperando que se conecte, que no. Ah, justo ahora. Entonces, si han utilizado Colab, a modo de recordatorio, saben que pueden justamente acá subir archivos tranquilamente. Eligen ahí el archivito y en todo caso después lo pueden utilizar directamente desde acá. Eh, Como para no hacer esto demasiado denso acá con esto, sí, chao, ya está. Bueno, vayamos a ver qué sucede con este ejemplo de acá, con Firebase, ¿sí? Con Firebase. ¿Sí? Que ahí, bueno, ya quedó el resumen. Entonces tenemos ahí en esa plataforma donde ustedes pueden desplegar sus aplicaciones y con el mínimo esfuerzo a nivel de configuración. Entonces, por acá, este ejemplo en particular, en principio lo que hace es importar las bibliotecas necesarias para trabajar con Firebase o Firebase desde Python. Por acá, credentials, ¿para qué se va a utilizar? Justamente para poder autenticar la aplicación. Ahora veremos de qué se trata todo eso. Y esto de acá, el Firestore, nos permite acceder a la base de datos Firestore. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Que nos deja escribir y leer una base de datos. Y por acá abajo, acá, por acá, ya estuvieron trabajando con bases de datos, eso tengo entendido. Sí, ¿no? Ya vieron bases de datos, ¿no? ¿Sí? A ver si me confirman eso. Eh, Todavía no. ¿No vieron bases de datos? Ah, eh,
Ah, pero ya han utilizado bases de datos, porque ve muchos no. Ah, eso sí, ok. Bueno, tuvimos programación, análisis estadístico, perfecto. MongoDB como no relacional. Ah, ok. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, no, ya me había asustado, digo, ¿cómo no les mostraron nada? Y era como eh, un tanto complejo, si no. Ok. Bueno, bien. Em, por las dudas, ¿no? Una base de datos, en definitiva, es un conjunto organizado. La definición clásica del libro sería, ¿no? Un conjunto organizado de información que se almacena de forma estructurada y que después podemos consultar, actualizar y administrar en definitiva. Ah, ok. No han visto bastante. En la maestría todavía no han visto eso. Mira, ¿cómo es eso? Ok. Bueno, ahí quedó la definición de una base de datos en términos general. Ok. Bueno, bien, perdón, estaba leyendo todos los comentarios del chat. Mm, Carlos, infaltable. Sí, tenemos bases de datos relacionales, no relacionales. Una base de datos relacional lo que hace en definitiva es organizar la información en tablas y columnas. Por eso alguien puso ahí, imagina un Excel, ¿sí? Lo termina organizando como si fuesen filas y columnas. Y cada tabla almacena un tipo de información eh, y las tablas pueden estar relacionadas entre sí mediante algo en común. Ese algo en común suele denominarse un campo en común. Por ejemplo, eh, supongamos que tenemos una tabla que se llama clientes. Estoy yo, Juan, eh, María, supongamos. Después hay otra tabla de pedidos donde aparece el número del pedido, el identificador del cliente, el producto que pidió el cliente. Entonces ahí empiezan a aparecer campos que justamente relacionan esas dos tablas. Em, ¿Qué ventaja tiene una base de datos relacional? Son organizadas, evitan que se den esto de que se duplique la información, ¿no? Que se genere información redundante. Y por lo general suelen utilizarse, alguien mencionó por ahí, algo de SQL, ¿sí? Que creo que Carlos ya usó todo. Esa es un poco la idea. Y después las bases de datos no relacionales, ponen ahí como alguien puso en el chat un no SQL. La base de datos, una base de datos no relacional, no organiza necesariamente la información en tablas. La puede almacenar en documentos, por eso por acá en el ejemplo dice creando colecciones y documentos. Em, entonces puede almacenar la información como documentos, ¿no? Como un par, una suerte de una clave, valor, ¿no? Según el tipo de base de datos. Bien. Son como las definiciones un poco más generales, ¿no? Uno puede tener una base de datos de documentos donde puede guardar directamente, no sé, el nombre, edad,
del producto, etcétera. ¿Qué ventajas tiene una base de datos no relacional que es más flexible? Se adapta fácilmente, ¿no? Es fácil de adaptar, entre comillas, podríamos decir fácil de adaptar si cambia la estructura de los datos. Y bueno, iba a mencionar que también sirve como escala bastante bien para aplicaciones con grandes volúmenes de datos. Pero bueno, ya es como irse mucho más allá aparentemente. Bien, entonces esto de acá, en principio, esto nos permite acceder e importar el Firebase, las credenciales, unas credenciales que vamos a tener que utilizar para poder hacer uso de los servicios. Y ahí, esa partecita del ejemplo nos dice literalmente que estamos creando unas colecciones y documentos. Entonces acá dice que almacena datos en documentos, lo que estaba mencionando recién. ¿Sí? Entonces, esa colección de documentos se va a llamar users y el documento se va a llamar, un documento que va a generar se llama, bueno, Lovelace. Vaya uno a saber por qué pusieron ese nombre. Ese es el nombre. Entonces, la idea es que va a generar eh, este documento y acá va a agregar todos estos atributos. Y por acá, obviamente, nos muestra el tiempo que tardó en ejecutarse eso. ¿Sí? ¿Eso se pudo seguir? ¿Sí o no? Más o menos. Acá, ¿cómo venimos? Considerando esta cuestión de las bases de datos que me han dicho que no, que por algunos no han manejado, o... Sí, ahí me acordé. Estaba pensando por qué habían puesto ese nombre. Cuánto ruido. Eh, bueno, quedará grabado esto, pero es una enciclopedia, Carlos. Es una fuente inagotable de información. Es increíble. Esas personas seguro que dicen, mira, vamos a preguntarle esto, porque seguramente él se acuerda. Bien, sí, 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 sí. La verdad, bien, ha utilizado absolutamente de todo. Bueno, después acá, justamente en el ejemplo, lo que hace es agrega más datos a esta colección y ese datos, bueno, acá sí, Turing, bastante conocido este, y esta partecita de acá abajo, esta parte del código, está destinada a consultar los datos que están en esa colección que han denominado usuarios o users. Bueno, bien. Por acá, eh, no sé si quieren, después le dejo como más comentado el código, me he explicado línea por línea. No sé si hace falta, pero bueno, me dicen. Si nosotros vamos a Google nuevamente y queremos acceder a uno de sus servicios gratuitos, entre comillas, ya no queda nada. Y escribimos así, de base, aparece esto acá, ¿no? Tenemos esta plataforma que nos permite desplegar nuestras aplicaciones, en definitiva. Em, bueno, eh, acá el, exa- el- el comentario bastante explícito. Si querés comenzar acá y, pues, y acceder a
Básicamente todas las features que tiene FireBase puedes desbloquear o acceder a $300 como para arrancar, ¿no? Demuestra, en definitiva. Bien, ¿cómo vamos a utilizar esto como para ver otro tipo de una herramienta de tipo PaaS? Vamos a ir acá a lo que es a la consola. Lo que queda es eso, ¿sí? Por lo menos uno puede ir a la consola, tocar y acceder a la consola, eso es gratis. La primera cosa gratis, ya uno tiene que decir, mira, ya parece que es un montón eso. Y nos vamos a encontrar con toda esta cuestión. Acá nos muestra que podemos crear un proyecto nuevo y de esta forma nos permite acceder e integrar todos los productos que nos ofrece Firebase, ¿no? A nuestra aplicación. Acá hay un montón de ejemplos. Bueno, o vaya uno a ver qué pruebas habré hecho en su momento. Entonces, la idea, ¿cómo sería el recorrido? Tenemos esa primera vista, elegimos ir a la consola, ¿no? Podemos acceder simplemente a Firebase de la misma forma que accedemos a Colab, únicamente con nuestra cuenta de Gmail. ¿Se escucha ruido de fondo? Yo escucho un montón de ruido de fondo. No sé qué está pasando afuera. Está bastante bullicioso el asunto. Bien, después lo que estábamos viendo recién. Y a continuación queremos crear un nuevo proyecto. Entonces elegimos crear un nuevo proyecto, tenemos que ponerle nombre, le daremos a continuar, nos da la opción de si queremos utilizar Google Analytics, que básicamente nos ofrece un montón de métricas y demás, pero bueno, se puede poner un poquito denso con los mensajes, entonces pueden no habilitarlo, ¿no? Directamente, como se ve acá, que no quede habilitado, le dan a crear proyecto, debería aparecer el mensajito que diga continuar. Perdón que vaya haciendo esto así una vez más, lo vuelvo a repetir, pero me ha pasado que a veces se puede quedar medio colgado y demás. Como me ha pasado, he aprendido esa lección, digo, bueno, muestro todo primero y después hacemos el recorrido y que funcione bien. Bueno, una vez que creamos nuestro proyecto, ese sería el entorno con el que nos enfrentaríamos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, la idea sería acceder ahí donde ven esa Firestore y elegir Firestore. Para luego crear nuestra base de datos. Entonces podemos elegir algo estándar, algo de tipo Enterprise, ¿no? Un poco más avanzado. Digamos que lo estándar nos alcanza, nos sirve y no sea cosa que nos pida la tarjeta de crédito porque queremos hacer un upgrade en el uso de los servicios que queremos, a los cuales queremos acceder. A continuación hay que establecer un ID que por default ven que aparece en gris, o sea, no, por default eso no lo podemos tocar. Y la ubicación. Entonces acá uno configura, digamos, dónde va a estar almacenado tus datos. Y ahí, como ven, es el menú desplegable, habrá más de una opción. Y ahí quedó Sao Paulo, porque está más cerca, ¿sí? Después tenemos que configurar eh, el modo de prueba, no modo producción, sino prueba, porque es un poco más rápida de configuración. Entonces, vamos a apelar a esto como primer ejemplo, como primera prueba. Y entonces, cuando entra en el modo producción, es un poco más serio y puede apelar a la opción que aparece más arriba. Una vez hecho eso, tendríamos nuestra base generada y ese sería nuestro panel, ¿no? La vista del panel que deberíamos ver si todo corre como debería hacerlo. ¿Sí? Bueno, entonces, intentemos ahora
replicar todo esto directamente desde Firebase. A ver que no funcione. ¿Sí? Bueno, si voy muy lento, díganme, entonces me apuro y no le saco más tiempo con algunas cosas. Pero insisto, por hacer esta cosa de doble chequeo, solo por experiencias pasadas nada más. ¿Ah? Pero si voy muy lento, me dicen. Entonces acá, bueno, bien, vamos bien, ponemos el nombre. Habíamos puesto ejemplo uno, pongamos ejemplo 2. Está bien el nombre, toma como válido el identificador, le damos continuar, omitamos Google Analytics para que no nos esté mandando mensajes con distinto tipo de métricas ni nada por el estilo. Va a estar quedando el proyecto. Ahora sí, crucemos los dedos. A ver, a ver. Uy. Esto le pone más suspenso que el partido ayer de Argentina. Por favor, por lo menos créalo. Ah, sí, bien. Se creó el proyecto. Genial. Paso súper importante para que veamos ese entorno de ahí. ¿Sí? Bien, hasta acá cómo venimos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Me desconcertó un poco lo de las bases de datos, pero bueno, vamos bien, aceptablemente bien. Ok, entonces, de aquí, ¿cuál sería el recorrido? Bueno, eh, perdón, vamos al chat. Eh, ¿Y por qué hay tanto escándalo? Bueno, entonces por acá vamos a el Firestore. Elegimos Firestore, es el primero que nos va a dejar crear una base de datos, ¿no? Y acá alguien mencionó que el uso de MongoDB, dice, bueno, mira, ¿qué me ofrece? Actualizaciones en tiempo real, consultas potentes, escala automático y compatibilidad con MongoDB. Genial. Puedo usar Gemini también por acá, le puedo preguntar por acá, puedo hablar con la IA tranquilamente para que me ayude y me colabore en todo caso con alguna configuración en particular. Entonces tenemos que darle crear a la base de datos. Teníamos que dar esto siguiente. Eh, bueno, intentemos replicar lo mismo. Eh, Mira, estaba en Santiago, no lo había visto. El modo de prueba, todo eso funciona, va bien. Le damos crear. Ok. Momento de la verdad. Genial. Y ahí creamos nuestra base. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es ir a esta parte, me parece, Firestore, y elegir cuentas de servicio. Para a continuación, elegir, eh, en todo caso, ¿qué vamos a utilizar? Si vamos a utilizar Java, Python, Yes. Vamos por acá. Sacamos esto por acá. Uy, perdón, perdón, perdón. Bien, vamos al Firestore. Cuenta de servicio, la configuración, perdón. Ah, bien, ¿para qué venimos acá? Vamos a utilizar Python, ya vieron todo lo que tenían ahí, y casualmente ven que aparece todo esto, es lo mismo que aparece en el ejemplo acá, ¿sí? Bien,
Y acá nos pide que vamos a generar una nueva clave privada. Bueno, ¿qué será eso? Le damos, decimos que lo genere, y acá nos dice, tu clave privada brinda acceso a los servicios de Firebase para tu proyecto. Bueno, mantenerla en confidencialidad y nunca la almacenes en un repositorio público. Y bueno, habría que hacerle caso. Entonces, esto lo que va a generar es un archivito con esa clave. Y me dice, mira, guarda esto, guárdalo bien, porque no vas a poder recuperar la clave si la perdés. O sea, si descargo el archivo y sin querer lo cambié de lugar o lo borré, mucho más extremo, borré el archivo sin querer, ya fue el proyecto. Sí, no tengo forma de recuperar la clave. Entonces, si le dan a generar acá, esto, ok, genera ese archivito JSON y por ahí ven que se descargó un ejemplo 2 de muchas cosas, punto .json. Ese va a tener las credenciales. Ok, entonces acá importa estas credenciales para que yo pueda acceder justamente a los productos que me ofrece Firebase. Bien, pasado esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que, eh, una vez descargado el JSON, tenemos que hacer lo siguiente. En el ejemplo, ¿por qué no me deja? Ay, en el ejemplito, por acá, nos pide que acá habla que reemplacemos este nombre. Bueno, todo este nombre es, como se habrán dado cuenta, sería el nombre del archivo, el JSON que descarga, que tiene la clave. Entonces, la idea, y que en principio no parece tan buena, es agarrar y subir el archivo con la clave y colocarlo acá. Entonces, teníamos que venir acá, subir las descargas estén guardados. Bueno, ok. Entonces acá está mi clave. Eh, confiando en toda la seguridad y demás, ¿no? Que, que no se vaya a perder, que nadie pueda tocar nada. Sí, tal cual, Agustín. Es, digamos que es una acción bastante polémica en ese sentido. Podemos convenir y coincidir en eso también. Y acá, ¿por qué pone clave? Porque te dice esto que vos subiste, modifícale y ponele clave.json para hacerlo un poquito más simple nada más, ¿no? Entonces, si acá tocamos, tenemos distintas opciones para poder, acciones para ejecutar sobre ese archivo, queremos cambiarle el nombre y el clave con un C mayúscula. Bueno, clave. Y ahí quedó. Entonces, si ahora hacemos correr esto, que se conectó, todo bien, genial. Bueno, no tardó nada en ejecutarse, ahí me cuenta que tardó un segundo y aparece el checkmark de que está todo bien. Entonces ya obtuvimos un cliente y podemos ahora escribir, si queremos, escribir y leer nuestra base de datos. Bueno, esto de acá, ¿qué nos permitiría hacer? Bueno, que dijimos recién, generar una colección, esa colección users y un documento con todos estos atributos. Lo probamos, aquí estamos, y vemos qué sucede, qué onda. Bueno, lo hizo también muy rápido. Eh, ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Tendríamos que ir, eh, vamos acá al proyecto, ya la clave la generamos, vamos acá, así se actualiza, que se actualizó solito, y ahí aparece, ¿no? Esta colección.
usuarios, tenemos este documento. Yo puedo agregar también uno si quiero, ¿no? Puedo agregar uno acá mismo, el documento, y agregar los campos, ¿no? Los atributos que correspondan. Eh, Ahora bien, parte del ejemplo también nos dice que yo quiero agregarle más datos a esta colección. Y aparece este otro documento. Bueno, ¿qué haríamos? Como ya estamos conectados a nuestra base eh, Firebase, le damos ahí, lo hacemos correr y esto terminó bien. Eso ahí se pudo ejecutar, todo bastante rápido. Actualizamos nuevamente y ahí aparece el otro documento. Que insisto, yo también, si quiero, vengo acá, agregar uno y lo agrego. Vamos a hacer un clic por ahí para que se vean justamente los campos de este documento en particular. Y finalmente, si yo quisiera ver cuáles son los datos que tengo almacenados, bueno, acá eh, con este printf, con este print, perdón, lo que voy a estar justamente imprimiendo es el contenido de ese documento en particular, ¿no? De los documentos que tengo en esta colección users. Bueno, esto quedó justamente de una ejecución previa, pero bueno, de nuevo, no tardó casi nada, y bueno, en definitiva, eh, muestra lo mismo. ¿Sí? Pero de esta forma, ¿qué podemos hacer? Acceder a una plataforma, a servicios gratuitos y que me permite hacer ciertas pruebas, en todo caso, para poder después desplegar definitivamente mi aplicación. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Más o menos, se pudo seguir. Vuelvo a repetir, dejo acá esto, sé que es demasiado, no excesivo, es un paso a paso, está, es un breakdown bastante importante, pero para que les quede en todo caso. Bien, después hay otro ejemplo, hay otro ejemplo por ahí, pero que no era el Firestore, sino con el storage. Bueno, busquemos el producto una vez. Eh, Hay un ejemplo, creo que sigue estando, que está bastante bien, ¿sí? Básicamente nos permite tener nuestro espacio para guardar archivos, cualquier tipo de archivo, ¿no? Termina siendo una suerte de bucket. Pero bueno, acá hay algo particular que se ve ahí, ¿no? Que justo lo dejé en la última filmina de por acá. Dice, bueno, para usar el storage, actualizar el plan de precios de tu proyecto. Entonces, este servicio sigue estando, ¿sí? Para poder utilizar ese ejemplito, ¿qué habrá que hacer por acá? Y bueno, si no toca actualizar el proyecto, dice, bueno, elegí el plan de pago, básicamente. ¿Sí? Y acá, dice, bueno, hasta acá llegué, por lo menos con esto, y veo en todo caso algún otro servicio que sea gratuito. ¿Sí? Esto, digamos, lo pueden utilizar el ejemplo
¿Qué van a tener que hacer en todo caso? Bueno, crearse su cuentita de facturación en el cloud. Y si no, bueno, confiar en que el ejemplo funciona y pueden crear su propio bucket ahí, almacenar archivos y demás. Bueno, ¿cómo viene por acá? ¿Algún comentario? ¿Algo? Lo que sea. ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Algo para comentar? ¿No hay mucho comentario? No, no, todo bien. El primer link que vos ponías arriba es para que conectara tu Firebase con el Colab, ¿no? O sea, una vez que lo Claro, creaste, ahí le pegaste el link. Pero sí, primero lo creaste. Por eso claro. medio que me lo perdí. Sí, sí, hice eso y lo puse acá, ¿no? En esto de esta cosa muy eh, excesivamente detallista de mi parte, de esto de pasos por pasos. Pero bueno, como expliqué en la clase anterior, estoy en una materia de primer año de la universidad, con chicos recién salidos de la secundaria, es como que uno tiene que ir pasito por pasito y a veces se me va la mano con eso. Así que perdón. No, Mónica, no, no, no. No, no, porque la fui. Lo hice, creo que ayer. Hoy es miércoles. Creo que lo hice ayer, ¿sí? Como estaba probando, vieron que hace un ratito no se conectó a un TPU. Entonces digo, bueno, vamos haciendo pruebas, que vaya funcionando y que por lo menos si algo, a veces que puede no funcionar, que quede un registro. Pero si querés lo subo, no hay problema, ¿sí? Sí, sí, no hay drama. Y después por ahí hay otro ejemplito que sí lo pueden aplicar y utilizar. Eh, a ver ese ejemplo. Eh, ¿Será? Bueno, cerramos esto por acá. Que dice no nos va a cobrar nada. Después, claro, les deja un ejemplo por ahí, un poco como para compensar el hecho de no poder haber utilizado el storage en Firebase. Deja un ejemplo para que lo puedan utilizar en Supabase. ¿Sí? Y Supabase, ¿lo han utilizado? Espero que Carlos me diga que sí, pero el resto, ¿lo ha utilizado? Sí, 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 sí. Está como, es un poco la referencia ahora, Supabase. ¿Seguís? Sí, porque tiene, digamos, ofrece muchas más prestaciones que Firebase y hay cosas que obviamente no convencen mucho de Firebase tampoco. Bueno, en definitiva, ¿qué es el Supabase? ¿No? Para que vean ahí, les dejo el ejemplo, y después tienen que acceder, crearse una cuenta y demás. Es una plataforma también, pero es una plataforma que se le dice como BaaS, ¿no? Como Backend as a Service, como que te proporciona los servicios necesarios para que vos puedas desarrollar aplicaciones sin tener que crear un servidor propio en definitiva. ¿Sí? Entonces, es una alternativa, es la alternativa básicamente de código abierto a Firebase.
y tiene también una estructura lista para utilizar. ¿Sí? Ese es un poco el qué es, para intentar eh, definir qué es Supabase. ¿Y para qué lo pueden utilizar? Bueno, ahí Carlos ya tiró para qué lo utiliza. Agustín, no sé para qué lo está utilizando, pero uno puede almacenar información eh, en base de datos, ¿no? Que eso sería un poco lo pendiente y es el ejemplo que les han dejado por acá. Pueden autenticar usuarios también, guardar archivos, etcétera. Una diferencia entre con Firebase es que, digamos, que utiliza principalmente una base de datos no SQL. Supabase utiliza una base de datos de tipo relacional que se llama un PostgreSQL. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Tierra relacional, que los datos se organizan en tablas relacionadas entre sí, utilizando filas y columnas, pensando en un Excel que alguien escribió por ahí por el chat. ¿No? Lo que eh, en principio te puede facilitar realizar las consultas o realizar consultas complejas, que nada, y mantener algo importante, que es la integridad de la información. Entonces, por acá tienen un ejemplillo con, con Supabase, que lo han subido. eh, Reciente es esto. Entonces, ahí primero instalan la biblioteca oficial, ¿no? De Supabase para Python y de esta forma les va a permitir acceder a todos los servicios que tienen. Después, importan clases por ahí, ¿no? Por acá, terminan importando todas las funciones que necesitan para crear un cliente y establecer la conexión con el proyecto que pueden crear en Supabase. Después acá hay que colocar credenciales, ¿sí? Entonces, la URL, ¿qué es? Es la dirección del proyecto que vos creaste en Supabase. Y la key es la clave de acceso que autentica a la aplicación, básicamente, ¿no? Entonces, con esas credenciales, a vos te permiten, o permiten, digamos, que el programa en definitiva pueda acceder a los servicios del proyecto. Em, Bien. Bueno, después ahí crea el cliente y demás. Em, por acá abajo lee los registros que tienen ahí en Supabase. Y acá, medio raro esto, que quedó así. Hmm, ok. Vamos a ver aquí, esta función. Hmm, esto no puede ser así. Algo está faltando. Em, a ver. ¿Alguno entra al campus? A ver, puede ser eso. Algo anda. Ponemos ahí, en Google, el campus UNAG. Si alguno me confirma está en el campus y ve que tiene el ejemplo, hay algo raro con ese ejemplo. Es algo que se haya modificado. Vamos a ver. Mm, sí. Ajá, importa. Ah, ok.
Parecía algo raro, era como que faltaba parte del código, ¿no? Solamente creaba la conexión, el cliente y después, bueno, ¿cómo puedo ver lo- los buckets, digamos, donde el espacio donde yo tengo guardado mis archivos, cómo puedo guardar un archivo y demás? Bien, entonces, por acá en esta partecita, como dijimos, en esta parte, lo que les va a listar son todos los buckets que ustedes crean, ¿no? El bucket es un contenedor en definitiva, donde Supabase va a almacenar los archivos, ¿no? Como de manera similar, si lo quieren pensar, como si fuese una carpeta principal. Eh, Después acá pusieron como ejemplo abrir un archivo. Obviamente este archivo lo han subido. Eh, Después acá abrir un archivo que se carga acá, ¿no? Esta parte de archivos, me imagino. Y después, bueno, cargar el archivo al bucket en particular, que acá le pusieron balde. Veremos eso, que habría que crear uno. Esta parte, es acá el supabase.storage, todo eso, lo que intenta es listar todos los archivos que estén almacenados dentro de una carpeta que se llama public. Y acá muestra información del archivo en particular, ¿sí? Nombre, tamaño. Después acá te deja descargarlo, ¿no? Genera un espacio, mejor dicho, donde va a descargar el archivo. Y acá, en esta última parte, lo que termina haciendo es descargar, en definitiva, el archivo, ¿no? Todos los bytes de ese archivo y los voy a colocar acá, en este espacio que crea, que se llama bajado.ino. Es de Arduino eso, pero bueno, en fin. Es un poco lo que muestra este ejemplito que está ahí en el campus. Raro porque había otro y bueno, se ha modificado. Bien. Entonces, lo primero tendrían que hacer correr, ejecutar esa celda para instalar el Supabase, ¿no? Eh, claro bueno, vamos a ver si nos deja ejecutarlo por lo menos. Bien, mientras sucede todo eso, vayamos a ver de dónde sacamos esto que nosotros necesitamos para poder obtener la URL de nuestro proyecto y la famosa key, ¿sí? Bueno, si van por acá a Supabase, bueno, se crean las cuentas y demás, tienen opción de crear un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, le dan acá, dice New Project, el project name, ¿sí? Tienen que poner un nombre, eh, con la creatividad que me está caracterizando hoy, vamos a poner ejemplo uno y acá uno escribe una contraseña, ¿sí? Y acá me está comentando acá abajo que esta es la contraseña para tu base de datos Postgres. Entonces, escribimos algo, o a ver, ¿qué puedo escribir? Listo, ya con eso ya está, ¿no? Este si quieren lo copian, después lo guardan en algún lugar para no olvidarlo, y ahí crea el proyecto. Pero no puse apellido. Bueno, bien. Primera cuestión, hay que evidentemente elegir algo un poco más difícil. Eh,
A ver si nos deja crear el proyecto ahí. Bueno, espero no borrar lo que esté en el portapapeles porque la verdad no sé qué estaba tipeando ya, con tal de que me dé el ok. Entonces, cuando creamos ese nuevo proyecto, pues puede tardar. Bien, funcionó. Genial. No, por un momento se me caía abajo su país. No, eh, entonces, lo que tienen acá, tienen distintas opciones y, y funciones, básicamente. Entonces, ¿a cuál irían? Para utilizar el proyecto que dejaron por ahí. Dejó Román justo. Bueno, ir al storage y crear un nuevo packet. Entonces acá puedo almacenar videos, imágenes, lo que yo quiera, el tipo de documento que yo quiera, la cantidad que yo quiera, puedo jugar con eso también. Entonces creo un packet nuevo y vamos a ponerle, no sé, espacio. ¿Queremos que sea público? Bueno, no. ¿Sí? No. Si ya alguien tiene la URL, es como que tranquilamente podrían subir archivos, hacer lo que quieran, básicamente. Entonces, si le dan crear a eso, ya quedaría su espacio definido, ¿sí? Eh, perdón, su bucket, acá yo le puse espacio. No aplicamos ningún tipo de política para nada. Nos parece el tamaño límite de archivo y demás. ¿Sí? En ese sentido, bastante sencillo. Bueno, acá alguno que ya haya jugado, esto seguramente no sé si Carlos o Agustín lo han utilizado. Claro, muy bien, exacto. Ah, ok, solo para hostear nada más la máquina virtual. Bueno, bien, entonces por acá justamente esas famosas keys, porque después en definitiva es reemplazar eso para que lo repliquen y ir corriendo esto concretamente y no habría mucho más en ese sentido. Bueno, pero vamos por acá. Entonces, hay un Project Settings por acá. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, ¿me modificaste? Ah, acá estás. API Keys, ¿sí? Entonces, de acá van a sacar justamente la key y por acá, ahí está, la URL del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Eh, estamos acá, tendríamos que copiar esto de acá, venir acá, reemplazar esto, hacer ese reemplazo. ¿Cuál es la clave? Bueno, ya no hay más secreto, ¿sí? Por tanto, bueno, ahora después la URL la reemplazan, la que está ahí. Pero una vez que hagamos correr esto, cuando liste los buckets, debería listar que se llama, en lugar de balde, debería aparecer espacio. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos con esto? ¿Sí o no? Parece un poco tedioso. No.
la configuración, pero no es tanta, en definitiva, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Algún comentario? Ok, bueno. em, Bien, entonces es un poco la idea, es esencialmente la misma que eh, la que hubiera tenido que aplicar con el ejemplito del storage para Firebase, ¿sí? Reemplazar la key, la URL, perdón. Em, por acá, cuando dice abrir un archivo, bueno, porque acá pone RB para leerlo, read, y yo tendría que venir acá y subir un archivo. Y ese archivo, bueno, ppfinal.ini, un trabajo final hecho con Arduino, me imagino, pero el archivo que ustedes deseen. Así como eh, cuando usamos Firebase y cargamos, subimos, ¿no? La clave, acá subimos cualquier archivo. Lo especificamos acá, se ejecuta esto básicamente, y después, eh, con este de acá, me va a mostrar, lo va a cargar básicamente, perdón. ¿Sí? Este lo abre, este lo termina cargando, y después, más abajo, más abajo, ese archivo solo prueba cargar y descargar el archivo, esencialmente. ¿Sí? Así como lo carga y ve que aparece en balde. Nosotros deberíamos verlo en nuestra base, que se llama espacio. Después lo descarga. Simplemente hace eso. Y acá, cuando dice descargar, open, así como acá aparecería si existiese el archivo en mi computadora tpfinal.ino, se va a crear, se crea bajado.ino, ¿no? Se crea ese espacio y después se descargan los bytes en esa suerte de como cascarón, por así decirlo, que termina siendo bajado.ino, ¿sí? Y acá aclaramos que es para escritura. Pusimos WB más. Bien. Bueno, lo que si quieren podría hacer así, aparte de subir esto, le agrego esto de Supabase, ¿no? Pasito por pasito. Así les queda como una suerte de cuadro por cuadro, más allá de, del video. ¿Qué pasa en el chat? De Román es el nombre. Sí, porque Román es el otro docente. Es otro docente de la otra comisión. ¿Sí? Eh, por eso aparece Román. El nombre del bucket se llama balde, en definitiva. Sí, él le puso balde. Literalmente, bucket es un balde, es eso. Y el W es de write. Antes, viste el de arriba. Ahora que cierro esta ventanita, que hay una ventanita que ustedes no ven, pero a mí me tapa todo. Esta de acá, cuando vos acá subís el archivo, tocas acá, subís el archivo que vos quieras,
Bueno, es que sea RB. R de lectura. El otro W es de escritura. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? ¿Quién había preguntado? Carlos. Sí, bueno, confírmame, porfa. Este W es de escritura, la B es binario, ¿sí? Es decir, el otro como decía RB. Ah, lo del más puede desconcertar. No, lo que te hace es te permite, en ese caso el más, escribir como leer. Por ahí puedes concertar eso. Como aparece el W en una escritura, pero puedes concertar el más. En definitiva, es como que abrís un archivo en modo binario para lectura y escritura. Es así. Ese archivo se termina llamando bajado.ino y después ahí le descargas todos los bytes que tenés almacenados en balde, ¿no? De todos los archivos que tenés, que sería tu tpfinal.ino. ¿Sí? Es así un poco el camino. Eh, pero bueno, si quieren puedo hacer eso. Voy haciendo capturas paso por paso de cada parte del código, cómo se va ejecutando. O sea, no van a ver nada, va a decir la cantidad de segundos, pero para que quede el registro, ¿sí? Así no me tienen que escuchar en el video, solamente ven la imagen. Ok, sí, no hay problema. Entonces, eso lo agrego y se lo subo. No hay problema con eso.